Titulares. Defensa de Daniel Salcedo habría solicitado el traslado a la cárcel de Quito tras un presunto intento de suicidio. Cancillería dice que las autoridades mexicanas no han confirmado el supuesto secuestro de migrantes ecuatorianos. Volcamiento y posterior incendio de tanquero cargado de combustible en Quito. Pese al estado de excepción, Manabí y Santa Elena fueron escenarios de hechos violentos durante el fin de semana. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buen inicio de semana. Iniciamos con el ex asambleísta Ronnie Aliaga, que está procesado en el caso Metástasis, quien anunció que revelará supuestos chats que mantenía con la fiscal Diana Salazar, a la que acusa de encubrir el crimen organizado. Esta y otras noticias alarmantes, Pedro, así empezamos. Katy, ¿qué tal? Amigos televidentes. Daniel Salcedo, también vinculado al caso Metástasis, pidió a un juez de la Corte Nacional de Justicia ser trasladado a la cárcel 4 de Quito tras haber intentado suicidarse el pasado 18 de marzo. Más adelante estaremos ampliando esta información. Aquí iniciamos Noticias sobre Mar. Mucha atención. Y una lamentable noticia, les contamos a continuación. La alcaldesa de San Vicente junto a su comunicador fueron hallados sin vida al interior de un vehículo en el sector Punta Napo de dicho cantón. A pesar del estado de excepción que se vive en el país, se siguen registrando muertes violentas. En horas de la madrugada de este domingo 24 de marzo, encontraron los cuerpos sin vida de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y del director de comunicación, Jairo Loor, en el sector Punta Napo de dicho cantón. Ambos habían sido reportados como desaparecidos desde el sábado 23 y fueron hallados al interior de un vehículo junto a sus pertenencias, por lo que la policía descartó un posible robo. A las 2 de la mañana, 1:30 de la mañana, y se procede a la localización del vehículo que es portaje aquí en la playa de Punta Napo. En el interior, el trabajo de criminalística se pudo evidenciar que existen 4 balas y vainas en el interior. El único instante en que nosotros tomamos contacto con la familia es cuando ellos nos indican que tenían el localizador del GPS, y ahí es cuando nos manifiestan que no lo encontraban desde las horas de la mañana. Varios personajes de la política del país se han pronunciado ante el doble crimen, como Rafael Correa, expresidente de la República, Luisa González, ex candidata a la presidencia, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, y la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso. A sus 26 años, García se convirtió en la alcaldesa más joven del país. Fue la mayor de 4 hermanos y aunque se graduó de enfermera, se inclinó por la política siendo militante de la Revolución Ciudadana, mientras que Loor estuvo en varios medios televisivos y también ejerció como director de comunicación en un equipo de fútbol de su ciudad natal, Manta. Estos serían los primeros crímenes a funcionarios políticos desde que Daniel Noboa declarara el conflicto armado interno. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Seguimos con más. Daniel Salcedo Bonilla, sentenciado por hechos de corrupción y actualmente procesado en el caso Metástasis, solicitó a un juez de la Corte Nacional de Justicia ser trasladado al Centro de Rehabilitación 2 en Quito. Esto tras intentar suicidarse el pasado 18 de marzo del 2024. Actualmente Salcedo se encuentra en la cárcel de La Tacunga, donde ha denunciado que no se le estaría atendiendo sus requerimientos, como el ingreso de medicamentos. Recordemos que, según la investigación de Fiscalía, el procesado había sido un estrecho colaborador del narcotraficante Leandro Norero, cuyas relaciones quedaron expuestas en mensajes de texto. Y Fabricio Colón Pico, líder de un grupo catalogado como terrorista, estaría muerto según dieron a conocer sus familiares. La hija de Pico habría publicado imágenes lamentando la partida de su padre. No obstante, su muerte no ha sido confirmada por las autoridades. La policía investiga el supuesto fallecimiento. Recordemos que Pico estaba prófugo de la justicia desde enero y que 4 días después de haberse fugado de la cárcel de Riobamba, compartió un video de redes donde le decía al presidente Noboa que se entregaría siempre y cuando garanticen su vida.
Y en medio del estado de excepción, militares fueron víctimas de una emboscada conformada por 15 sujetos, esto en el sector de Barranca Bermeja, en la provincia de Sucumbíos. Producto de ello, Daniel Giovanni Valencia Arcos, cabo segundo, soldado, murió y otros 4 resultaron heridos. En una rueda de prensa, el comandante del ejército, Fernando Adati, indicó que los sujetos serían miembros de una organización paramilitar identificada como Comando de la Frontera. Escuchemos. La patrulla militar estaba verificando una información que conocíamos. Estábamos, lógicamente, tratando de establecer exactamente dónde o cuán real era esta información. Y cuando retornaban, ya una vez de salir del sector de Barranca Bermeja, retornaban hacia la ciudad de Lao Agrio, fueron emboscados. Esta es una posición que habían preparado de antemano estos grupos irregulares. Eso quiere decir que conocían de que podía haber esa posibilidad. Fueron emboscados por aproximadamente 15 minutos. Luego de que el pasado 21 de marzo William Murillo de la organización 1-800 Migrante denunciara en sus redes sociales el secuestro de 95 migrantes ecuatorianos en México, la Cancillería de Ecuador señaló este 24 de marzo que no se ha confirmado el presunto hecho. La cartera de Estado detalló que una vez conocida la alerta solicitó a la Fiscalía Antisecuestros y al Instituto Nacional de Migración para que tome las acciones del caso y esclarecer los hechos. Ante esto, ambas entidades no encontraron indicios sobre el secuestro. Tras esto, la Cancillería ecuatoriana rechazó la difusión de noticias no contrastadas. Y Ronnie Aliaga, exasambleísta por la Revolución Ciudadana y procesado en el caso Metástasis, afirmó tener evidencias de la fiscal Diana Salazar encubriendo al crimen organizado. Ante esto, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que insta a la ciudadanía a no dejarse confundir y distraer por lo que han llamado un discurso de victimización y una campaña que no pretende llegar a ninguna verdad. Diana, o como yo solía llamarla, la Seño, me acusa de la muerte de Fernando Villavicencio. Efectivamente fueron los líderes de los Lobos, pero ojo, quienes asesinaron a FV fueron los Lobos. Sepan ustedes que tan pronto se dio el crimen, se enteró que este acto fue perpetrado por los Lobos. Sin embargo, ella misma me confesó que por sugerencia de un embajador era mejor guardar silencio. Usted, señora fiscal, me indicó que debía decir y hacer correr la voz que alias La Negra no era usted Diana Salazar, sino Mayra Salazar. Señora fiscal, usted no busca el poder para servir a los ecuatorianos, sino para beneficiarse, y mucho menos le interesa buscar la verdad y hacer justicia. Usted destina sus esfuerzos en proyectar una falsa imagen de heroína y salvadora del Ecuador para seguir manipulando la justicia como lo ha hecho desde su cargo. Ecuatorianos, el tiempo de abrir los ojos ha comenzado. De hoy en adelante serán testigos de las atrocidades cometidas por la fiscal, quien probablemente negará todo y tratará de minimizarlo diciendo que es parte de un show o estrategia política. Ya es hora que el Ecuador sepa la realidad de quién es, en carne y hueso, Diana Salazar Méndez. Una nueva narrativa se suma a todo este escenario oscuro, de misterio y de terror que vienen provocando algunos actores políticos precisamente en torno a estos casos, Metástasis y Purga. Veamos cuáles serán los desenlaces, si es que se transparentarán todos estos casos y darán precisamente con los actores quienes están moviendo los hilos del poder oscuro en nuestro país. Sigamos con más información. El análisis a la proforma presupuestaria será la última tarea de la Asamblea Nacional antes de la vacancia. El legislativo debe de decidir si insiste en sus observaciones o se acoge a la propuesta original del Gobierno Nacional. La Asamblea Nacional sesionará de manera virtual este lunes 25 de marzo para tomar una decisión con respecto al presupuesto general del Estado 2024. El Parlamento debe decidir si insiste en sus observaciones o se acoge a la propuesta original del Gobierno Nacional. La legislatura remitió sus observaciones al Ejecutivo el jueves 21 de marzo.
Uno de sus reparos fue que no se incluye el monto previsto a recaudar por el alza del IVA del 12% al 15%. Asimismo, hubo críticas por el recorte del presupuesto de las universidades. En menos de 24 horas, el Ejecutivo respondió y descartó cualquier cambio planteado por el Legislativo. Según el régimen, solo hubo conclusiones de carácter técnico y recomendaciones para la mejora del manejo fiscal, cuando el artículo 295 de la Constitución señala que las observaciones deben ser por sectores de ingresos y gastos. Cabe recordar que la ley en el artículo antes mencionado impide a la Asamblea Nacional alterar el monto global de la proforma que asciende a 35.536 millones de dólares. Ahora, en el Parlamento se necesita al menos 92 votos para ratificarse las observaciones, de lo contrario, la proforma entrará en vigencia como lo propuso el Ejecutivo. Por otra parte, este lunes será el último día de trabajo de la legislatura previo a unos días de vacaciones. Los asambleístas regresarán a sus funciones el próximo 10 de abril. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Avanzamos con noticias. El Consejo Nacional Electoral definió una multa de hasta $9.200 por fallar como miembro de la Junta Receptora del Voto en la consulta de Ecuador. La capacitación es obligatoria para quienes fueron designados como miembros de las juntas receptoras del voto para la consulta popular y referéndum, así lo informó el CNE. Es por eso que el organismo estableció sanciones económicas para los miembros de mesa que incumplan con su responsabilidad. Así, quienes no asistan a las capacitaciones tendrán que pagar una multa del 10% de un salario básico, es decir, $46. En cambio, los ciudadanos que no asistan a conformar la mesa el día de los comicios, el próximo domingo 21 de abril, tendrán que pagar $69 de multa, equivalente al 15% de un salario básico en Ecuador. En tanto que los miembros de mesa que abandonen la Junta Receptora del Voto el día de la consulta popular y referéndum deberán cancelar una multa de entre $5.060 y $9.200. En cambio, los miembros de las juntas receptoras del voto que abandonen sin justificación el cumplimiento de sus funciones incurrirían en una infracción electoral grave, sancionada con multa de 11 a 20 salarios unificados. Así lo señalaron las principales autoridades del Consejo Nacional Electoral. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Asimismo, el CNE inició la distribución de los kits técnicos hacia las circunscripciones del exterior para el referéndum y consulta popular del próximo 21 de abril de 2024. Las 3 circunscripciones electorales especiales que han definido Ecuador corresponden a países de Europa, Asia y Oceanía, Estados Unidos y Canadá, y América Latina y el Caribe, también África. Los kits técnicos incluyen computadora portátil, escáner, cables de poder y cables USB para la transmisión de datos el día de las votaciones. Los ecuatorianos empadronados fuera del país sufragarán de forma presencial en sus países de residencia el domingo 21 de abril de 2024, de 9 horas a 19 horas, de acuerdo con el uso horario de cada país. Amigos televidentes, Pedro, es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias, que definitivamente este inicio de semana, con tanto que contar y no tan buenas noticias, tiene al país un poco desalentado, Pedro. Otro fin de semana bastante triste para el país, sobre todo para la provincia de Manabí. Mi querida Katy, y a propósito de temas importantes en la región, ya mismo nos acompañará la asambleísta Adriana García del Movimiento Construye, y es que la autoridad portuaria de Manta está siguiendo un proceso de fiscalización a la delegación del puerto de Manta. Veamos si estos números o indicadores contrastan con los que mencionó la semana anterior el economista Alberto Acosta Burneo del Grupo Spur. Esto después de la pausa publicitaria. Ya regresamos. De regreso
regreso, amigos, tenemos más noticias. 86 agentes policiales fueron incorporados a la provincia de Esmeraldas este sábado. Los servidores trabajarán en unidades especializadas como la Dirección Nacional de Muertes Violentas, Policía Judicial, Unidad de Contingencia Operativa Fronteriza y la Dirección Especializada para la Violencia Intrafamiliar y de Género. Durante el fin de semana se registraron varios hechos violentos en Manta, provincia de Manabí. Conozcamos el saldo de estos sucesos. El primer ataque se registró cerca de las 8:20 de la noche de este viernes 22 de marzo en la calle 16 y avenida 19 en el barrio Santa Marianita. Allí un ciudadano identificado como Juan Bosco, de 27 años de edad, resultó herido tras recibir varios impactos de bala. Según los moradores del sector, se logró escuchar al menos 30 disparos. Hasta la realización de este informe, el hombre permanecía en una casa de salud. Los operativos de control en los alrededores del sector, se procede a la aprehensión de 3 sujetos que portaban un arma de fuego, que estaban circulando por el sector. Al momento se está realizando las respectivas diligencias para verificar si estas personas son las que tienen relación con el hecho violento. El otro hecho criminal se reportó minutos más tarde en Urbirríos 1. 4 hombres resultaron gravemente heridos luego de ser atacados con armas de fuego, por lo que fueron trasladados a diferentes casas de salud. Horas más tarde se dio a conocer que uno de ellos perdió la vida. La víctima fue identificada como Alexis Mosquera, de 32 años de edad. Poco después, en el barrio Santa Lucía, se registró otro ataque que dejó como saldo 2 muertos y un herido. Las víctimas mortales fueron identificadas como César Valle, de 46 años, y Jorge Luis Mendoza, de 44 años, mientras que el herido también fue trasladado hasta una casa de salud. Y el último atentado se registró este sábado 23 de marzo en la parroquia Tarqui. Sujetos armados acabaron con la vida de Galo Javier Vélez, dejando su cuerpo tendido sobre la vereda. Aquí en la calle 106 y 105 se ha producido un hecho violento. Como consecuencia tenemos una víctima por arma de fuego. La primera información que tenemos indican que el participante posiblemente sea un vehículo tipo furgoneta que posteriormente es incinerado en el sector de La Pradera. En lo que va de este 2024, el puerto Manabita ha registrado un total de 50 muertes violentas. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y en Santa Elena, al menos 6 personas fueron asesinadas en horas de la noche de este sábado 23 de marzo. El primer crimen ocurrió a un costado de la vía en la parroquia Atahualpa, donde se encontró un cadáver con indicios balísticos dentro de un vehículo. El segundo hecho fue en el ingreso de la parroquia Anconcito, esto en el cantón Salinas. Allí un hombre murió al recibir impactos de bala a la altura del tórax. Y en otro punto de este mismo cantón, concretamente en el barrio Otto Arosemena, 4 hombres murieron baleados. Mientras tanto, los heridos siguen recibiendo atención médica. Y la mañana de este domingo 24 de marzo se produjo un siniestro en la avenida Simón Bolívar, pasando el puente de Guápulo, en Quito, cuando un tanquero se volcó y posteriormente se incendió. El vehículo trasladaba alrededor de 6.000 galones de combustible. El alcalde Pavel Muñoz informó que el accidente no dejó víctimas mortales, pero sí daños materiales, por lo que exigirá que los dueños del vehículo asuman los gastos. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que 2 ocupantes del camión se fueron tras el siniestro. Es momento de una pausa comercial, amigos televidentes. Ya estamos de regreso con más noticias y también con nuestro entrevistado. Efectivamente, estaremos conversando con la asambleísta Adriana García del Movimiento Construye. Ya regresamos de inmediato. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía de Noticias Oromar. Ya nos acompaña la asambleísta Adriana García Corrijo del movimiento Gente Buena, precisamente para hablar sobre los indicadores o el proceso de delegación del puerto de Manta que hoy se encuentra administrado por la empresa privada Agunza TPM. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta, por conversar con Noticias Oromar. Y es que
La semana anterior estuvo acá un miembro del grupo Spurrier, el economista Alberto Acosta Burneo, y precisamente él nos mencionaba que hay indicadores totalmente significativos, importantes y favorables alrededor de esta delegación del puerto de Manta. Sin embargo, asambleísta, la autoridad portuaria de Manta mantiene un proceso de fiscalización. ¿Cómo contrastan esos indicadores de un estudio económico contratado precisamente por TPM con los indicadores que mantiene la autoridad portuaria de Manta y el proceso también de fiscalización que usted viene siguiendo como asambleísta? Buenos días, bienvenida. Buenos días, querida ciudadanía. Buenos días, mi querido Pedro. Realmente sí es sorprendente cuando nosotros escuchamos que los resultados o los indicadores que refieren vienen simplemente de la empresa privada, la empresa interesada de que en este proceso se vean con los números en las mejores condiciones, lo cual nosotros hemos evidenciado en este proceso de fiscalización que estamos llevando en la Asamblea Nacional, que no es correcta la información que se está generando. Es importante también que la ciudadanía siempre preste atención. Cuando nosotros indicamos de fiscalizar, se está haciendo de manera honesta y transparente, siempre viendo los intereses del Estado ecuatoriano y de todos los ecuatorianos. Ya, perfecto, vamos entonces contrastando los números del cual usted dice que no coinciden entre los indicadores de la empresa privada y también del proceso de fiscalización. Por ejemplo, nos decía el economista Alberto Acosta, miembro del grupo Spurrier, que de acuerdo a los indicadores presentados, la carga creció un 79% en estos 7 años de delegación. ¿Cuáles son los números que usted tiene? Mire, la información que Adriana García reporta y comunica a la ciudadanía es la que a nosotros nos han remitido tanto exfuncionarios de Autoridad Portuaria de Manta, exministro de Transporte y Obras Públicas, que en su momento fue el señor César Ron, en el cual en el año 2022 se movilizaron 6.487 TEUs, en el año 2023 se movilizaron 13.200 TEUs. Coincidimos en que la información que ellos nos han otorgado es lo que a la ciudadanía les llama la atención, porque Manabí, Manta específicamente, no está moviendo la carga acorde a lo que indica el contrato, que son los 50.000 TEUs, por lo cual no existe ese disparador en el que permita que el contrato pueda hacerse efectivo y continúe en las siguientes fases de inversión. Recordemos que también yo había escuchado la entrevista de este señor, y él refiere de $60 millones que han invertido. Claro. Y lamentablemente en lo que Autoridad Portuaria de Manta refiere como inversión son 37 millones. Claro. Entonces, todas esas cifras realmente tienen que contrarrestarse con la información validada. Nosotros invitamos también a la Contraloría General del Estado, en el cual ellos validaron la información y acorde a nuestra solicitud ya iniciaron los procesos para continuar con las auditorías a este contrato de delegación. Sin embargo, a pesar de que aparentemente lo que ustedes mencionan no se transparentan los números de este proceso de delegación que ya tiene 7 años, sin embargo los gobiernos de turno le dan el respaldo a la delegataria que en estos momentos está impulsando el desarrollo y el movimiento portuario de la ciudad de Manta y de la región en general. Nosotros no nos oponemos a las alianzas públicas y privadas y que el gobierno busque alguna alternativa para que este puerto, que realmente es un puerto que está ubicado en una zona muy importante que generaría la parte económica, pueda progresar. Lamentablemente lo que nosotros no coincidimos es que estas afectaciones, como están las condiciones del contrato, permitan que no surjan la parte económica que el Ecuador necesita. Para que usted tenga conocimiento, en los 7 años TPM ha facturado aproximadamente $140.000 millones. Autoridad Portuaria, de todo ese proceso de 140 millones de dólares. 140 millones, sí, 140 millones. Y Autoridad Portuaria ha facturado o ha recibido de estas facturaciones solo 4 millones. Entonces, toda esta información es la que nosotros estamos evidenciando. O sea, de los 140 millones que ha facturado, ¿cuánto ha invertido y cuánto es la utilidad para el delegatario? Los 4 millones de regalías es para el Estado. 4 millones para el Estado ecuatoriano y 37 millones es lo que se considera como inversión. O sea, no son los 64. No son esos 64 millones que ellos indican. Entonces, es importante porque en esta auditoría que ya va a ser la Contraloría, se van a contrarrestar todo el tiempo que no ha venido realizándose ya más procesos de auditoría por parte de esta Contraloría. Ya, durante el tiempo de la delegación, dicen los que están realizando este estudio, el grupo Spurrier, el Estado terminará recibiendo 544 millones, 128 por regalías y por contribuciones. Es decir, que hay que esperar que el proceso de delegación avance para ver los resultados más favorables. Pero será para ellos.
porque lamentablemente si nosotros hacemos los números y empezamos a hacer un promedio en relación a lo que Autoridad Portuaria de Manta está actualmente recibiendo, no es esa cantidad. Por eso es que nosotros pedimos en una reunión que mantuvimos nosotros en el proceso de fiscalización que se pueda no solamente renegociar, sino que también se vea la parte legal que de por sí denunció el contraalmirante Ronald Muñoz, que ya estaban en ilegalidad en este contrato. ¿Ilegalidad por qué? Por motivo de que las acciones, hubo venta de acciones por parte de TPM en el cual no fue autorizado por Autoridad Portuaria de Manta. Tuve la oportunidad de abordar... ¿Necesariamente tenía que Autoridad Portuaria de Manta autorizar como entidad controladora? Autoridad Portuaria de Manta. Tuve la oportunidad y abordé al ministro Luque, el ministro actual de Transporte y Obras Públicas, y él se mantuvo de manera firme que piensan renegociar este contrato y que él felicitaba que estuviéramos en el proceso de fiscalización. Yo fui muy clara con él y le indiqué que mi posición o mi postura no es indicarles específicamente qué decisión vayan a tomar, porque eso ya depende de, en este caso, del señor presidente de la República. Pero sí voy a dejar muy claro en qué momento, en qué estatus se encuentra este contrato, tanto en el proceso de cumplimiento, que de por sí ya incumple TPM, y otro proceso que es la debilidad que tiene este contrato porque favorece solo la parte privada y no el Estado ecuatoriano. Ahora, los insumos que está publicando el Ministerio de Transportes y Obras Públicas están también distorsionados, al igual que los números o los indicadores del delegatario. Porque contrastan totalmente con los que usted tiene y con los que tiene la Autoridad Portuaria de Manta. Autoridad Portuaria de Manta es quien le remite la información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Las decisiones acertadas que debe tomar el gobierno es a favor no solamente de que mantener un proceso de delegación y que se mantenga en el tiempo, es que el Estado ecuatoriano no genere pérdidas. Hoy no está siendo favorable este contrato de delegación. Para que usted tenga conocimiento, en el momento que nosotros estuvimos en las mesas de trabajo con los exgerentes, el señor Walter Villao refería que por lo que corresponden a tasas, pagos de tasas, de impuestos, tanto al municipio como al cuerpo de bomberos, aproximadamente son $350.000. Y TPM proporcionó, acorde a este 80% del área que está delegada del muelle internacional, $670.000. Es decir, tiene que restarle ese valor, lo cual afecta totalmente que no es un negocio que da rentabilidad al Estado ecuatoriano. Sigamos revisando los números, mi querida asambleísta. A ver, tenemos que, se sostiene que el privado recibirá lo que sostiene que el privado va a recibir el 21% de lo que arroje el total de las utilidades, la ganancia, mientras que el Estado ecuatoriano recibirá el 79%. Es decir, que sí sería rentable este negocio o este proceso de delegación, además que las inversiones o la infraestructura que quedará precisamente en el puerto será de uso y beneficio de los ecuatorianos, del país. Los cálculos no están realizados de manera equitativa, de manera equilibrada. Recordemos que este estudio está realizado por una empresa que beneficia, en este caso a TPM, quien fue que la contrató. Si nosotros vamos a comparar los puertos, y es una información que nos entregó a nosotros el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron, para que usted tenga conocimiento, Guayaquil, que también tiene ya empresas en proceso de concesión, que son los puertos, Contecon, Andipuerto, en Contecon son 23.7 millones que entrega al Estado ecuatoriano, Andipuerto 1.5 millones, y si nos vamos a Puerto Bolívar, que es Gilpur, entregó $6.3 millones. Pero nosotros recibimos 4, pues no están tan alejada la diferencia. No, estamos hablando en lo que corresponde al año. El año, no en los 7 años. No en los 7 años. Ya, perfecto. Y TPM entregó $670.000 al Estado ecuatoriano, solo lo que corresponde en un año. Entonces, muy aparte de que las operaciones que se generen en cada puerto son diferentes, nosotros estamos hablando de las formas que está negociado este contrato, que tiene condiciones no favorables, por lo cual es evidente que no tiene un proceso económico equilibrado, y hoy día que se está buscando la sostenibilidad fiscal que permita que la autoridad portuaria se mantenga en el tiempo, es lo que se permite. Nosotros vamos a lograrlo con esta fiscalización del contrato. Con esta fiscalización lo que se quiere es transparentar los números y los indicadores, más no que se caiga la concesión o la delegación. Dependerá de la decisión del señor presidente del Ecuador. Si en nuestro informe
indica que la irregularidad da para terminar el contrato y muy aparte de lo que se refieren las cifras y que las condiciones del contrato no son las acertadas, esa decisión es 100% responsabilidad del señor presidente. ¿Y quién pierde más? ¿El privado o la ciudad y el país? Recordemos que hoy día hay una situación que lamentablemente no favorece al Estado ecuatoriano porque tenemos déficit económico. Claro. Entonces, esa decisión tiene que ser de tal forma que se vea el beneficio para la ciudad, para la provincia y para el Ecuador. Si le toca renegociar, pues que sean en condiciones favorables para que no se conviertan en 33 años que faltan todavía. Que obtengamos mejores regalías. Esta delegación, que obtengamos mejores regalías. Y adicional a eso, la ciudadanía pide que se generen fuentes de trabajo. Esto fue lo que inició en su momento, que se empiecen a hacer todas estas denuncias y hoy estamos nosotros aquí fiscalizando. Sería una locura que nuevamente se caiga una concesión, porque mire, estuvo en primera instancia la operadora de puertos más grande del planeta, la Hutchison, y se rescindió el contrato de manera unilateral. Tenemos un nuevo delegatario, una empresa chilena se dice, pero aún no conocemos a un representante de Chile. Esa es otra cosa que siempre se ha venido un poco generando esta suspicacia, y que se caiga una concesión, se imaginan la seguridad jurídica del país. ¿Quién querrá venir a invertir en el puerto de Manta? Esa es la preocupación que tenemos. Muchísimas gracias, mi querida. Lo que nosotros lamentamos cuando hablamos de la seguridad jurídica es que no exista corrupción en el camino y esto afecte al Estado ecuatoriano. Si las condiciones en un proceso son realizadas de manera equilibrada y equitativa, no estaríamos nosotros hoy haciendo un proceso de fiscalización y poniendo en riesgo esta delegación. No estamos buscando que se finalice el contrato, lo que estamos buscando es que el Estado ecuatoriano no genere pérdidas. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta Adriana García del Movimiento Gente Buena, por estas importantes informaciones. Sobre todo, lo más importante es transparentar los procesos. Si es una alianza público y privada, como dijimos la semana pasada con el economista Alberto Acosta Borneo, que se mantenga esa filosofía de ganar y ganar. Que gane el privado porque ha venido a invertir y ha venido a arriesgar su dinero, pero que también queden regalías para la ciudad y para el Estado. Eso es facilito, sencillo. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya regresamos. Amigos televidentes, estamos de regreso para hacer un enlace directo con nuestro compañero Daniel Moreira, quien se encuentra precisamente en el lugar donde están dando el último adiós al comunicador, al director de comunicación, Jairo Loor. Contigo estamos, bienvenido. ¿Qué tal, Katy? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en este centro de velación donde están velando justamente a Jairo Loor esta mañana con este sabor amargo. Nosotros nos enteramos el día domingo este suceso. Hoy los familiares se encuentran totalmente consternados, todavía no lo creen que haya sucedido esto con Jairo Loor. A ver si nosotros le vamos a hacer un recuento de lo que nosotros pudimos recabar la información el día de ayer en el Cantón San Vicente, y también posterior avanzamos hasta donde vivía la alcaldesa Brigitte García. La víctima, la Policía Nacional todavía investiga este crimen. Los ciudadanos lloran desconsolados por la pérdida de la alcaldesa. Como muchos la recordarán, la alcaldesa del pueblo, Brigitte García, quien era oriunda de la parroquia Canoa, de la zona norte de la provincia de Manabí, quienes, versiones de los familiares y conocidos, vieron que salió desde las 10 horas 16 minutos desde su domicilio ubicado en la calle Román Centeno y Francisco Aveida, de la parroquia Canoa, un lugar humilde y, como muchos la recordarán, que luchaba por su gente, carismática y querida por el pueblo. Escuchemos las versiones de los familiares y amigos y conocidos de Brigitte García. Muy querida por los niños. Claro. Sí. Bueno, ¿y ustedes la vimos crecer, claro, aquí, ella bien al frente. ¿Qué recuerda de ella?
muy alegre, muy cariñosa, porque ella con nadie se mete, ella nomás, así una cosa deja pasar nada más. Ella con su sonrisa, una niña que tranquila. Ay, me ha dolido mucho. Claro, estoy diciendo desde el pueblo que no le va a doler, siendo nacida aquí el pueblo, nacida, querida, de todo. Sí, así, la gente está alarmada por eso, tanto en el vecino Cantón Sur como en San Vicente, está preocupado por eso. Y a nivel provincial, a nivel nacional, no, estaban controlados aquí, no como otros cantones de la provincia. Muy humilde que todo el pueblo lo quiere y la reclama, porque de verdad hemos perdido algo, parte de nosotros, de aquí del pueblo, y de verdad hasta ahora no sabemos qué es uno que ha pasado, pero estamos totalmente bien dolidos y así, como le puedo decir, a donde le decían en una casa, vaya, póngame una edición a ella, y ni 2 veces ella se negaba. Ella fue muy querida del pueblo y una persona muy humilde, toda su familia fue muy humilde. Como veíamos a los familiares y conocidos de Brigitte García, quien recién había cumplido 27 años, la alcaldesa de San Vicente fue asesinada en vía canoa en la playa Punta Napo, donde la Policía Nacional nos dio detalles en el lugar de los hechos. Escuchemos al mayor Emerson Uvidia. Y tenían el localizador del vehículo que ha rentado, el que es Portage. ¿Y se habían recibido amenazas? No estamos por verificar, no tenemos conocimiento. ¿Ella contaba quizás con resguardo policial en algún momento, teniendo en cuenta que los alcaldes de diversos No tenía resguardo policial, no lo había solicitado. O sea, no había dado ninguna alerta No, de que estuvieran ninguna peligro o alerta. alguna cosa. Previo al llamado de la familia en la madrugada, ¿no hubo ninguna alerta de la desaparición de ella, tal vez? No, el único instante en que nosotros tomamos contacto con la familia es cuando ellos nos indican que tenían el localizador del GPS y ahí es cuando nos manifiestan que no lo encontraban desde las horas de la mañana. ¿A qué nivel del cuerpo fueron? Los cuerpos fueron llevados a medicina legal, a Manta, para poder establecer claramente cuántos y cómo fueron. ¿El carro tenía impactos también o solo dentro? En el interior. ¿Impactos por fuera no? No, en el interior nada más. Bueno, la línea investigativa nos permitirá establecer cuál fue la motivación y cuál fue la modalidad de este evento delictivo. Las primeras investigaciones publicadas por la página de la Policía Nacional habría que el vehículo habría salido desde Canoa con Jairo Lor hacia el cantón de Bahía, un centro comercial, donde también regresaron hasta Canoa y perdió el vehículo la señal justamente en el paso de nivel que conecta entre Bahía y San Vicente. Habría perdido la señal hasta horas de la noche, que ya los familiares se preocuparon y comenzaron a arrastrar el vehículo por el GPS. La información es que da la Policía Nacional hasta el momento es que las primeras pericias es que el sicario habría andado con ellos y le habría propinado los disparos desde el interior del vehículo a Brigitte García y a Jairo Lor. En este momento, en esta sala de velaciones, Jairo Lor se encuentra ya con sus familiares en Cuyo. Ok, Daniel, muchísimas gracias por el completo informe que nos trae a esta hora de la mañana con respecto a lo ocurrido en este tema que consterna a todo un país y que esperamos no quede como muchas otras muertes sin encontrar un responsable. Cambiamos de tema, ahora les contamos que el 15% del IVA a partir del 1 de abril disparó las ventas de este fin de semana en Quito y Guayaquil. Expertos calculan que en el mercado interno se moverán 1.500 millones de dólares en lo que resta del mes, gracias a las ofertas. Durante este fin de semana, el movimiento comercial en Guayaquil tuvo un motivo más para verse agitado. Es que a 2 semanas del incremento del IVA del 13 al 15%, algunos locales del centro de la ciudad colocaron ofertas y facilidades de pago para captar más clientes y aumentar sus ventas.
El centro comercial Bahía Malecón fue uno de los sitios más concurridos. Ahí, por ejemplo, se encontraba un ventilador a $61, pero ese mismo artículo, con el alza del IVA en 3 puntos, costaría $63. Hubo personas que, tomando en cuenta el pago del 14º sueldo, adquirieron la vestimenta escolar y zapatos para sus hijos aprovechando las promociones. En Quito el panorama fue similar. Varios locales en distintos centros comerciales ofrecieron descuentos y meses de gracia a los clientes que compren la mercadería hasta finales de marzo. A decir de varios empresarios, el incremento del IVA provocará un fuerte impacto comercial que comenzará a estabilizarse en mayo con las ofertas del Día de la Madre. Según analistas económicos, 1.500 millones de dólares se moverán en el comercio interno en estas 2 últimas semanas antes del aumento del IVA al 15%. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Bien, estimados amigos televidentes, y ahora nos vamos a enlazar a la ciudad de Guayaquil con nuestro compañero Cristian Arias, quien tiene mucha más información alrededor de algunos sucesos que se están precisamente dando en la urbe porteña. Cristian, ¿cómo estamos? Buenos días, adelante. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. 7 de la mañana, 51 minutos. Estamos en vivo desde los exteriores de la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol acá en Guayaquil. Se inicia la Semana Santa y hoy el mundo católico acá espera que 9 jóvenes sean ordenados sacerdotes. Se conmemoran 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y se lleva a cabo a las 10 de la mañana, está previsto, una Eucaristía en la que, como te decía, 9 postulantes al presbiterado serán ordenados como sacerdotes. Entre ellos, jóvenes provenientes de diferentes partes del país, de Guayaquil, también de Santo Domingo de los Colorados y de la provincia de Santa Elena. Un total de 9 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 25 y 28 años, darán el sí, harán su juramento y con ello pasarán a prestar servicio como sacerdotes en las diferentes capillas regidas por la Arquidiócesis de Guayaquil. A esto pues se suman los preparativos para los actos litúrgicos que tienen que ver con la Semana Santa. El más grande, el multitudinario, la procesión del Cristo del Consuelo, prevista para este viernes próximo como Viernes Santo. 7 de la mañana, 53 minutos, volvemos a estudio con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Cristian, por ese informe y bueno, es una buena manera también de dar inicio a este fin de semana santo. Gracias, que tengas buen día. Vamos a avanzar con más noticias. Hemos llegado ya a la parte final de este espacio de noticias, amigos televidentes, deseándoles que tengan una excelente semana. Usted también, Pedro, gracias. Sí, lamentando que tuvimos un fin de semana lamentablemente violento. Condolencias a los familiares de la alcaldesa de San Vicente, del comunicador y de todas las personas que lamentablemente fallecieron en manos violentas. Y esperamos que el inicio de esta semana sea positiva para el país. De mi parte, buenos días, felicidades.